Hay un insecto que los niños ponen en su dedo y al que le piden un deseo. Los adultos sonríen cuando lo ven en la manga. Los jardineros celebran cuando aparece. A las avispas les tenemos miedo. Las cucarachas nos dan asco. A las arañas las evitamos. Pero a este escarabajo rojo lo dejamos caminar sobre la piel sin ningún temor. Hoy vas a descubrir para qué sirve realmente la mariquita. Y casi todo lo que crees saber sobre ella es falso. Empecemos por lo que ves con tus propios ojos. Ese color rojo con puntos negros. Tú piensas que es decoración, que la naturaleza simplemente la hizo bonita. La verdad es otra. Ese color no existe para gustarte a ti. Existe para advertir a un depredador. En biología, esto se llama coloración de advertencia y funciona exactamente igual que las señales amarillas y negras de una avispa o el color intenso de una rana venenosa. El mensaje es siempre el mismo. No me toques, te vas a arrepentir. Y no es una amenaza vacía. Cuando un pájaro o un lagarto atrapa a una mariquita, ocurre algo que pocas personas conocen. De las articulaciones de sus propias patas empieza a salir un líquido amarillo intenso. Es un tipo de sangre cargada de sustancias tóxicas, amarga y corrosiva. Un depredador que la prueba una sola vez, aprende la lección para siempre y nunca más vuelve a intentarlo. Ese pequeño escarabajo que tanto te gusta está diseñado, literalmente, para sangrar veneno por las rodillas cuando algo intenta comérsela. Aquí viene otro dato que te va a sorprender. Seguramente alguna vez contaste los puntos de una mariquita, pensando que así podías saber su edad. Eso es un mito. El número de puntos no tiene absolutamente nada que ver con cuántos años tiene. El número está determinado por la especie a la que pertenece. La de 7 puntos es la más común en muchas regiones, pero existe otra completamente distinta, con solo 2 puntos. Hay especies sin ningún punto, otras con rayas e incluso variantes negras con puntos rojos, justo al revés de lo que todos imaginan. En total existen más de 6.000 especies distintas de mariquitas en el mundo, cada una con su propio diseño de advertencia. Así que la próxima vez que veas a esa mariquita caminando tranquila sobre tu mano, recuerda esto: no es inofensiva por naturaleza, es peligrosa para quien intenta comérsela. Y solo parece dulce porque tú eres demasiado grande para que le importes. Pero esto apenas es el comienzo. Lo que esta pequeña criatura hace cuando nadie la está mirando es todavía más sorprendente y tiene que ver con cómo caza, cuánto mata y en qué se convierte antes incluso de tener ese color que todos reconocen. Lo que esta criatura hace cuando nadie la observa es todavía más sorprendente que su veneno. Hablemos de cómo caza en realidad, porque la palabra bonita no describe absolutamente nada de lo que ocurre en una hoja cuando ella llega. Una mariquita adulta, en buenas condiciones, puede comerse alrededor de 50 pulgones en un solo día. A lo largo de toda su vida, la cifra sube a varios miles. Estos no son cálculos aproximados, son datos obtenidos en laboratorios que contaron exactamente cuánto comía cada individuo. El pulgón es un insecto pequeño, blando, que se alimenta chupando la savia de las plantas. Apenas se mueve, no tiene forma de defenderse y se reproduce a una velocidad que da miedo. Una sola hembra puede generar varias generaciones enteras en un solo verano sin siquiera aparearse. Una colonia de pulgones puede destruir un cultivo completo en cuestión de semanas si nada la detiene. Por eso la mariquita no es simplemente un insecto útil, es un controlador metódico. Encuentra una colonia sobre una hoja, entra y empieza a comer un pulgón tras otro, sin parar, sin elegir, sin descanso. Los pulgones no huyen porque no pueden, son demasiado lentos. Desde su punto de vista, lo que llega no es un depredador cualquiera, es una máquina de exterminio que avanza colonia adentro hasta dejar la hoja completamente vacía. Pero aquí está el dato que casi nadie conoce y que cambia por completo la imagen tierna que tienes en la cabeza. Existe una versión de esta cazadora todavía más eficiente que la mariquita adulta, y su aspecto no tiene absolutamente nada que ver con el escarabajo rojo que conoces. Es la larva. Tiene un cuerpo alargado, oscuro, con espinas a los costados y 6 patas. Y se parece más a un pequeño cocodrilo en miniatura que a cualquier cosa que asocies con una mariquita. Si alguna vez la viste caminando sobre una planta sin saber qué era, seguramente pensaste que se trataba de una plaga y la aplastaste sin dudarlo. Ese fue un error grave, porque esa larva durante las 2 o 3 semanas que dura esa etapa de su vida puede devorar entre 300 y 400 pulgones ella sola. No vuela, así que no pierde energía moviéndose de un lado a otro. Simplemente avanza por el tallo comiendo todo lo que encuentra a su paso, de forma constante, sin descanso.
Cada larva oscura que destruye sin saberlo es literalmente un aliado que perdiste antes de que pudiera terminar su trabajo. Después de esas semanas de caza, la larva se detiene por completo y cuelga inmóvil de una hoja, completamente indefensa, mientras su cuerpo se reconstruye desde adentro, igual que sucede con una mariposa dentro de su capullo. Días después sale un escarabajo recién nacido, pero no es rojo todavía. Nace de color amarillo o anaranjado, completamente liso, sin ningún punto. El color rojo y los puntos que todos reconocen aparecen recién en las primeras horas de vida, mientras el caparazón se endurece poco a poco, como si una fotografía se revelara lentamente frente a tus ojos. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más incómoda, porque lo que ocurre entre estas criaturas apenas nacidas, incluso entre miembros de la misma familia, es algo que ningún libro para niños te contó jamás. Lo que ocurre entre estas criaturas apenas nacidas es algo que ningún libro infantil te contó jamás. Las mariquitas son caníbales, y no en casos extremos ni ocasionales, sino de forma completamente regular. La hembra pone sus huevos en grupos, normalmente sobre una hoja ubicada justo al lado de una colonia de pulgones. Cada puesta puede tener entre 10 y 50 huevos, pero aquí está el detalle que te va a incomodar. Algunos de esos huevos son infértiles desde el momento en que la madre los pone, y esto no es un error biológico, es una reserva calculada. Cuando las primeras larvas rompen el cascarón, nacen completamente hambrientas, y la comida más cercana que encuentran no son los pulgones, son los huevos de sus propios hermanos que todavía no nacieron. La larva devora esos huevos en los primeros minutos de su existencia. La madre depositó, a propósito, una ración de comida hecha con parte de su propia descendencia. Y esto no termina ahí. Si el alimento escasea, las larvas empiezan a comerse entre sí. La más grande ataca directamente a la más pequeña, y la ventaja siempre es para quien nació primero y comió más huevos al inicio. Esto no es agresión al azar ni un comportamiento anormal, es una estrategia que la evolución grabó en su comportamiento. En una temporada donde el alimento es escaso, resulta más eficiente para la especie criar a pocos individuos fuertes que intentar mantener con vida a 20 débiles que probablemente morirían de todos modos. Las mariquitas adultas hacen exactamente lo mismo. Comen huevos, los suyos y los de otras hembras, sin ninguna distinción. Si un escarabajo adulto encuentra una puesta completa sobre una hoja, puede comerse una parte o directamente toda la puesta entera. Este comportamiento, que en cualquier otro animal nos parecería perturbador, es completamente normal dentro de esta especie que todos consideran adorable. Ahora que sabes esto, la próxima vez que veas una mariquita caminando tranquilamente sobre una flor, vas a mirarla distinto. Detrás de ese cuerpo rojo y redondeado, hay una historia de sangre tóxica, cacería sin descanso y canibalismo calculado desde el primer minuto de vida. Pero todavía falta la parte más importante de esta historia, la que explica por qué, a pesar de todo esto, el ser humano decidió convertir a esta pequeña asesina en una de sus armas más importantes contra el hambre. El ser humano decidió convertir a esta pequeña asesina en una de sus armas más importantes contra el hambre. Y la historia detrás de esto es real, está documentada y cambió para siempre la forma en que cultivamos alimentos. Corría el año 1888. En California, la industria de cítricos, que sostenía buena parte de la economía del estado, estaba al borde del colapso total. La causa era un insecto diminuto llegado desde Australia junto con plantas importadas, la cochinilla acanalada, una plaga que se alimentaba de la savia de los árboles cítricos. Los métodos químicos disponibles en ese momento no funcionaban, o eran tan rudimentarios que apenas hacían diferencia. Los árboles morían por miles, y los agricultores veían desaparecer su sustento delante de sus propios ojos. Un entomólogo llamado Charles Valentine Riley propuso algo que en ese momento sonaba casi absurdo: viajar hasta Australia, encontrar al enemigo natural de esa plaga en su propio territorio de origen y traerlo vivo hasta California para que hiciera el trabajo que los químicos no podían hacer. Enviaron a un hombre llamado Albert Covele a cruzar el océano en busca de esa solución, y la encontró. Un pequeño escarabajo rojo del género Rhodolia, que en su hábitat natural mantenía completamente bajo control a esa misma plaga. Las primeras remesas que llegaron a California fueron ridículamente pequeñas para el tamaño del problema. Primero unas pocas decenas de escarabajos, después unos
1900. En uno de los momentos más críticos de todo este proceso, apenas 129 individuos llegaron con vida. Y sin embargo, esos 129 escarabajos comenzaron a reproducirse. Miles de sus descendientes se esparcieron por los huertos infestados, comiendo la plaga colonia tras colonia. En apenas 2 años, la cochinilla que amenazaba con destruir toda la industria cítrica del estado había sido eliminada por completo, sin necesidad de un solo químico adicional. Este episodio se considera hoy el nacimiento oficial del control biológico como ciencia. A partir de ese momento, decenas de países alrededor del mundo comenzaron a importar distintas especies de mariquitas para combatir plagas de pulgones, cochinillas y otros insectos dañinos para los cultivos. La mariquita dejó de ser solo un insecto de jardín y se convirtió literalmente en una herramienta viva, un pesticida biológico que el ser humano aprendió a mover de un continente a otro según sus necesidades. Pero hay un problema serio con las armas vivas que nadie consideró en ese momento. A diferencia de un químico, una vez que las sueltas, no puedes simplemente apagarlas ni controlarlas después. Y esa decisión, tomada con las mejores intenciones, terminó generando una de las historias más complicadas sobre esta especie que jamás vas a escuchar. Esa decisión, tomada con las mejores intenciones, terminó generando una de las historias más complicadas sobre esta especie. Y tiene que ver con una mariquita que probablemente ya viste entrar a tu propia casa sin que supieras lo que representaba. Se llama Harmonia axiridis, conocida como la mariquita asiática, y fue introducida en Norteamérica y en Europa exactamente con el mismo objetivo que salvó a California: controlar plagas de forma natural. El problema es que esta especie en particular resultó ser más grande, más voraz, más agresiva y capaz de reproducirse mucho más rápido que las mariquitas nativas de esos territorios. Era literalmente el soldado perfecto para la tarea, y precisamente por eso se salió de control. Harmonia no se limitó a comer pulgones. Empezó a desplazar directamente a las especies locales, que llevaban miles de años ocupando ese mismo espacio. Competía por el mismo alimento, devoraba los huevos y las larvas de las especies nativas, y terminaba ocupando los nichos ecológicos que antes les pertenecían a ellas. En Europa, después de su llegada, varias especies locales de mariquitas sufrieron caídas dramáticas en su población. Una de ellas, la de 2 puntos, perdió en algunos estudios un porcentaje enorme de su presencia en apenas unos pocos años, y en ciertas zonas prácticamente desapareció por completo. Hay otro detalle sobre esta especie invasora que probablemente ya viviste en carne propia sin saberlo. Cada otoño, Harmonia se reúne en enjambres gigantescos, buscando un lugar donde pasar el invierno, y elige exactamente los mismos sitios que elegirías tú. Grietas en las paredes de tu casa, marcos de ventanas, desvanes, espacios entre ladrillos. Miles de estos escarabajos pueden meterse literalmente dentro de una vivienda al mismo tiempo. Cuando se sienten amenazadas, sueltan el mismo líquido amarillo tóxico del que hablamos antes, que mancha superficies y deja un olor desagradable, además de poder pellizcar la piel levemente. No representa un peligro real para un humano, pero una invasión masiva dentro de tu propia casa es sin duda una experiencia incómoda que nadie olvida fácilmente. El ser humano creó una herramienta para resolver un problema, y esa misma herramienta terminó convirtiéndose en un problema distinto. Los biólogos tienen un nombre exacto para esto: riesgo invasor, y Harmonia axiridis es hoy uno de los ejemplos más estudiados y documentados de este fenómeno en todo el planeta. Y para cerrar esta historia completa, hay algo más sobre el cuerpo de estas criaturas que muy pocas personas conocen, y que explica por qué son capaces de viajar distancias que jamás imaginarías para un insecto de ese tamaño. Hay algo más sobre el cuerpo de estas criaturas que explica por qué son capaces de viajar distancias que jamás imaginarías para un insecto de ese tamaño. Y todo empieza con un error que probablemente tú también cometiste alguna vez. Lo que ves como el caparazón rojo con puntos negros no son en realidad las alas de la mariquita, son fundas protectoras. Una especie de escudo rígido que cubre y protege lo que está debajo. Las alas reales, las que realmente le permiten volar, están escondidas justo debajo de ese caparazón. Son finas, casi transparentes, y llegan a medir entre 2 y 3 veces el largo de todo su cuerpo. Cuando no las está usando, la mariquita las pliega siguiendo un patrón tan complejo y preciso que parece origami hecho por manos humanas, y puede desplegarlas o volverlas a guardar en una fracción de segundo.
Este mecanismo de plegado es tan eficiente que ingenieros lo han estudiado directamente para diseñar estructuras plegables reales, desde paraguas hasta antenas satelitales. Sobre sus ojos, también hay algo que rompe la imagen que tienes en la cabeza. Aunque son ojos compuestos, como en la mayoría de los insectos, tienen relativamente pocas facetas, lo que significa que la mariquita en realidad ve bastante mal. No te encuentra a ti, ni encuentra a los pulgones usando la vista. Se orienta principalmente por el olfato y por el tacto, usando sus antenas como su principal herramienta para explorar el mundo que la rodea. Y aquí llega el dato que probablemente te sorprenda más que cualquier otro. Cada otoño, las mariquitas se agrupan en concentraciones que pueden ir desde varias decenas hasta millones de individuos juntos, buscando grietas, huecos bajo la corteza de los árboles o fisuras entre rocas para pasar el invierno en un estado parecido a la hibernación, donde su metabolismo se ralentiza casi por completo y sobreviven usando solamente las reservas de grasa que acumularon durante el verano. Cuando llega la primavera, salen y se dispersan, y observaciones hechas con radares han demostrado que estos diminutos escarabajos pueden ascender a más de 1 kilómetro de altura y, aprovechando corrientes de aire, desplazarse a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. En condiciones normales, vuelan más bajo, entre los 350 y los 500 metros. Pero para un insecto de apenas 7 milímetros de largo, esas cifras son verdaderamente extraordinarias. Ahora ya conoces la verdad completa detrás de ese pequeño escarabajo rojo que tanto te gusta. Sangra veneno cuando algo la amenaza. Devora miles de presas a lo largo de su vida sin detenerse jamás. Su propia larva se alimenta de sus hermanos no nacidos en los primeros minutos de existencia. Un puñado de estos escarabajos salvó una industria entera de la ruina total, mientras otra especie relacionada, introducida con la misma buena intención, desplazó a poblaciones nativas por continentes completos. Y bajo ese caparazón que parece simple decoración, esconde alas plegadas como origami, capaces de llevarla a kilómetros de altura. La razón por la que esta especie importa nunca tuvo que ver con lo bonita que parece. Importa porque sin ella, los pulgones destruirían cultivos enteros, la cadena alimentaria completa se rompería eslabón por eslabón, y el equilibrio de ecosistemas enteros colapsaría silenciosamente sin que la mayoría de las personas jamás llegara a notarlo. Existen más de 6.000 especies distintas de mariquitas, repartidas por todo el planeta, y cada una de ellas, a su manera, sostiene una parte diminuta pero real del equilibrio del que depende toda forma de vida a su alrededor. La próxima vez que una se pose sobre tu mano, ya sabrás exactamente qué es lo que realmente está sosteniendo.